Bienvenidos al video número 11 de este curso de Sibelius. Bueno, vamos a ver todo lo que es maquetación y aspecto, todo lo que es configurar nuestra hoja, es decir, tamaños de partituras, de diferentes cuestiones. Por ejemplo, aquí tenemos los distintos tipos de márgenes. Estamos en archivo, márgenes. Los distintos tipos de orientación, vertical u horizontal. Por lo general lo usamos en vertical. Manteniendo la tecla control y cliqueando sobre la hoja la podemos mover. Bueno, aquí tenemos distintos tamaños de hoja, por ejemplo tamaño carta, tabloide. Cuestión que también podríamos configurar al principio, ¿no? Pero esto es por si lo queremos modificar una vez ya empezado el trabajo, ¿sí? Agregar una página de portada. Me pregunta cuántas quiero agregar, si quiero agregar un título y si quiero agregar el nombre de un compositor. Es como la página de presentación, nuestra página de portada de nuestro trabajo, ¿ven? Aquí se nos creó la página de portada. Seguimos adelante, ingresamos aquí en configuración de documento. Bueno, acá podemos seguir configurando más a fondo nuestra página, medidas más específicas. Seguimos adelante. Bueno, vamos a ver el primer botón que aparece de esta sección de espaciado de pentagramas, que es este botón de optimizar. Dice: resuelve automáticamente las colisiones entre elementos por encima y por debajo del pentagrama. Es decir, nos ajusta automáticamente cuestiones entre los pentagramas y los sistemas, es decir, distancias. Vamos a verlo directamente. Seleccionamos todo, optimizar, y como podemos ver nos ajusta automáticamente la distancia. Aquí podemos hacerlo manualmente, ingresando un número o cliqueando aquí en las flechas, para modificar la distancia entre pentagramas. También entre sistemas, ¿sí? Algo muy útil para configurar a gusto nuestra partitura. Veamos qué es esto de alinear pentagramas. Seleccionamos todo, lo elegimos. Bien, dice: esta operación afecta a todas las páginas en la selección actual, ¿sí? Bueno, como podemos ver, aparecieron líneas y símbolos en azul, los cuales podemos modificar manualmente. Podemos modificar la distancia entre los compases y los saltos de sistema, ¿sí? El símbolo ese que es parecido a un enter son saltos de sistema, y los que están entre los compases son para acercarlos o alejarlos, ¿sí? Hacerlos más anchos o más angostos. Bien, ahora vamos a ver una función que se llama enfocar pentagramas. Esto sirve cuando tenemos varios instrumentos en la partitura. Por ejemplo, aquí agregué varios sistemas de instrumentos. Esto sirve para enfocarnos en un solo sistema, cuando necesitamos ver solamente un instrumento, por ejemplo, ¿sí? Es cuando tenemos varios instrumentos en la partitura y queremos ver un solo instrumento. Entonces lo que vamos a hacer es, bien, vamos a probar. Primero optimizamos, elegimos un sistema, un instrumento. Quiero ver, por ejemplo, este, le doy a enfocar, ¿ven? Y me mostró solamente el instrumento de ese sistema. Ahora voy a elegir, por ejemplo, aquí la tablatura. Le doy a enfocar y me muestra solamente toda la tablatura en todo el pentagrama. Seguimos adelante. Bien, es muy importante que tengamos siempre activado este botón que dice maquetación magnética, ya que hace lo siguiente: activa o desactiva la opción para evitar automáticamente las colisiones en maquetación magnética en toda la partitura, ¿sí? Es decir, evita que se choquen automáticamente los pentagramas cuando estamos editando. Bien, ahora vamos a explorar aquí el sector que dice separaciones, donde tenemos saltos automáticos, saltos de sistema, saltos de página, distintos tipos de separaciones, ¿sí? Vamos al primer ejemplo. Vamos a insertar un salto de sistema, seleccionamos el compás, le damos a salto de sistema y efectivamente este símbolo que es parecido a un enter significa que insertamos un salto de sistema, ¿sí? Vamos de vuelta, elegimos el compás, salto de sistema,
y podemos ver cómo se inserta efectivamente un salto de sistema. Si le damos a salto de página, como en esta oportunidad, ven, me aparece este símbolo, que significa que hicimos un salto de página. Siempre seleccionamos el compás, salto de página, distintas opciones de separación de los pentagramas y de los sistemas, ¿sí? Algo que lo vamos a utilizar prácticamente todo el tiempo, ¿sí? Salto de página especial tenemos también, donde podemos configurar más cuántas páginas queremos saltar, por ejemplo. Bueno, y aquí en este apartado tenemos los saltos automáticos. Podemos decirle que salte cada 4 compases, por ejemplo, automáticamente. Le damos a aceptar y como podemos ver, se reorganizó la partitura saltando cada 4 compases. Bien, seguimos explorando las funciones. Veamos qué es esto de dividir sistemas, ¿sí? Bien, dice, crea un espacio en el sistema en la barra de compás seleccionada. Esto es útil para crear un espacio antes de un compás de coda, ¿sí? Por ejemplo, al final, cuando queremos agregar una coda, por ejemplo, a partir de este compás, lo seleccionamos, le damos dividir sistema y como podemos ver, nos divide los sistemas para crear una última porción de música, una coda, o también en algún lugar de la partitura que necesitemos meter, que necesitemos dividir el sistema. Bien, seguimos explorando funciones de maquetación. Acá tenemos mostrar compases de espera, mostrar o ocultar. Por ejemplo, acá tenemos 7 compases de espera. Si le damos aquí, lo ocultamos, ¿sí? Si lo presionamos nuevamente, lo mostramos, ¿sí? Algo útil si queremos realizar esta acción. Bien, tenemos más opciones como convertir en sistema algún compás. Hace que el pasaje seleccionado ocupe solamente un sistema. Por ejemplo, así. Eso es convertir en sistema. Podemos convertir en página. Hace que el pasaje seleccionado ocupe solamente una página, creando un salto de página, como podemos ver. Tenemos más funciones que dice mantener juntos los compases. Por ejemplo, hace lo que estamos viendo en pantalla. Nos junta los compases que seleccionamos. En un solo sistema. Bien, aquí tenemos infinidad de opciones para configurar nuestra pantalla. Más enfocado a lo que son las medidas de cada cosa que aparece en el pentagrama. También tenemos para configurar a fondo lo que es la maquetación magnética. Esto es para los usuarios más avanzados que quieren configurar a fondo la hoja y los tamaños de los iconos que aparecen. Tenemos esta función que dice bloquear formato, que bloquea el formato del compás seleccionado. Es decir, no se puede modificar. Y tenemos también desbloquear formato, ¿sí? Bien, hasta aquí llegamos con lo que es maquetación, ¿sí? Ahora vamos con lo que es aspecto de nuestra partitura, ¿sí? Bien. Ingresando aquí en normas de diseño musical, podemos configurar muchas cosas como los números de compás, también medidas de los cifrados armónicos, medidas de las figuras musicales, tamaños predeterminados, espaciado entre notas, por ejemplo. Bueno, aquí donde dice normas de espaciado de notas, también podemos modificar el espacio entre las notas. Podemos exportar o importar alguna configuración que tengamos guardada. Por ahí la queremos usar en algún Sibelius que está en otra máquina, entonces podemos exportar nuestra configuración de esta manera. O importar alguna que esté preestablecida. Bien, veamos ejemplos.
Seleccionamos algunos compases, importamos esta que dice Jazz Ink Pen. Como podemos ver en pantalla, nos cambia la fuente y los tipos de nota, la forma en que se escriben las figuras, ¿sí? Elegimos otra, por ejemplo, que dice teclado Helsinki, le damos a aceptar y tenemos otro tipo de escritura, tanto en las armonías como en los cifrados y como en las notas y las figuras. Bien, nombre de instrumento, si queremos mostrar completo o de manera reducida el nombre del instrumento, o directamente no mostrarlo, ¿sí? Seguimos explorando funciones. Veamos esta que dice restablecer espaciado entre notas. Por ejemplo, voy a separar a propósito las notas. Selecciono el compás, restablecer. Restablece el espaciado de notas de un pasaje seleccionado. Como podemos ver, efectivamente, vuelve a la configuración de espaciado que está preestablecida. Veamos otro ejemplo. Vamos a poner algunas corcheas. Bien, veamos qué hace el botón grupos de barras. Es para agrupar las corcheas de alguna manera distinta a la que ya viene preestablecida. Lo podemos configurar aquí. Por ejemplo, acá dice de 4 en 4. Agrupar corcheas como de a 4, dice. Si ponemos de a 2, 2,2,2,2, veamos lo que pasa. Ven cómo nos agrupa de a 2 las corcheas. Antes estaban agrupadas de a 4. Función muy útil cuando queremos agrupar de manera diferente una serie de compases que tengan corcheas o semicorcheas. Bien, esta función dice restablecer posiciones de plicas y barras, ¿sí? Bien, por ejemplo, vamos a probar esto. Ponemos corcheas individuales. Vamos a cambiar las plicas a propósito para ver si realmente esta función es efectiva. Seleccionamos el compás y le damos a restablecer plicas y compases. Efectivamente, nos restablece las plicas, ¿sí? Otra función muy útil que modifica el aspecto de nuestra partitura. Bien, por último vamos a ver una función que se llama restablecer digitaciones de partitura, que lo que hace es escribirnos de otra manera alguna digitación de guitarra, en este caso de tablatura. Por ejemplo, vamos a escribir de esta manera la siguiente secuencia de notas. Seleccionamos el compás, venimos a restablecer digitación de tablatura, le damos clic y como podemos ver nos reescribe de otra manera la secuencia de notas que ingresamos. Bien, hasta acá llegamos con este video de maquetación y aspecto en Sibelius. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en el siguiente video.